Pues llegamos a la época más bonita para escuchar historias, para mirar la luna, para escuchar leyendas, para platicarlas, la última parte del año. Como lo hemos hecho en estas cápsulas de lectura, voy a leer de mi libro Para que los muertos encuentren su luz, el cual está en esta antología de nombre Todo encuentro es nuestra dicha, de Ediciones Normalismo Extraordinario, editada por la Secretaría de Educación Pública, por la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, por el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, por la Secretaría de Educación de Guanajuato, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura. El cuento que les voy a leer se llama Esta vereda. Bajando la loma, dijo: hace años, y señaló a la derecha, por ahí por donde ese pirul, en el arroyo, llegaban las mujeres con canasta de carrizo, llena de ropa, se ponían a lavar mientras el chiquillerío jugando. Ya más tardecita, ellas les gritaban a los niños: ¡vente rápido!, le decía cada una al suyo, el agua está bien calientita, y mira, esta piedra bien bolonda para lavar los codos y las rodillas. El agua no estaba caliente, nos tenían a todos temblorosos, ni la piedra estaba lisa, raspaba mucho, pero esa era la vida de nuestra infancia. Después seguimos en el camino y vio una nopalera llena de tunas y expresó: ¡ay, mira nomás! ¿Cómo olvidar cuando mi hermano y yo tomábamos vereda del rincón que se hace entre aquellos cerros y entrada la mañana empezábamos cada uno a pelar tunas? Entonces nos hemos de haber comido unas 30 o más, porque terminábamos como al mediodía. Después se detuvo, sacó una navaja, se arrimó a la cerca, se subió en una piedra y en la misma penca empezó a pelar la tuna. La sacaba de un solo tajo, empezó con una, otra y otra más. Quizá en esos minutos se comió unas 10. Luego dijo: vámonos, paisa, que se nos hace tarde y no la vamos a hacer. La vereda se angostó. La humedad de la lluvia de la noche anterior hizo que las suelas de nuestros zapatos se hicieran más altas, más grandes, se llenaron de lodo, y luego dijo: ¡chin! Mira, señaló detrás de unas ramas. Allí está la cruz que pusieron cuando mataron a Juan. A ese pobre dicen que lo mataron por quitarle unas chivas. Y sí, allí mismo donde ves esa cruz, lo dejaron. Lo taparon con ramas, pero por este camino siempre pasa mucha gente, así que no tardaron en hallarlo. Dicen los que lo encontraron que un coyote ya le estaba mordiendo. Y el fulano que pasó pensó que se estaba comiendo una chiva, y no, vio que era un cristiano y le aventó piedras al coyote para que lo dejara. Luego vinieron y se lo llevaron en unos polines. Le taparon la cara con un suéter porque antes no había ambulancia. A ese muchacho dicen que lo llevaron con engaños. Se vinieron por el camino, según iban a vender animales, porque el fulano que lo engañó le dijo: allá en el pobladito viene todos los martes un señor que compra mucho ganado. Vamos, yo quiero venderle unas ollas y unos jarros. Eso dicen sus hermanas, que pasó él muy temprano por Juan, que le gritó: ¡hey, hey, ya vámonos! Y luego empezó a gritar: buenos días, buenos días. Y entonces salió un perro de esos que les llaman palomos por su color, e hizo una escandalera que todos los de la casa salieron a ver qué sucedía. Y sí, salió hasta el último, el finadito. Dicen que salió con un bolillo en la mano y los bigotes de café. Tomó sus chivas y se fueron por el atajo de la lomita, sí, ese que está allá por el bordo. Se encaminaron aún con la luz arriba de sus cabezas. Seguí tras de él, solo tras de él, un paso quizá. Solo la vereda no permitía que fuera yo a su parejo. Se detuvo y me dijo: mira. Me quedé quieto porque no sabía a qué se refería. Mira, volvió a exclamar y volteó hacia arriba de un árbol de pirul y luego me dijo: fíjate bien,
allí está un carpintero. No hagas ruido para que veas cómo picotea ese tronco seco de hasta allá arriba. Llevé mis ojos a lo alto del árbol, pero no lograba ver nada. Después levantó la mano y señaló. Lo vi. Luego empezó de nuevo el camino. Fíjate bien cómo está hueco ese árbol de abajo. Tal vez algunos dirán que es porque le cayó un rayo, pero no. Esos así son. Llegan a una edad en que se ponen así, y esos huecos son guarida de coyotes, abejas y no sé qué tanto. También de las brujas, me dijo. Una vez vi una. Venía por uno de esos caminos que llevan a uno a donde hay ojos negros, grandes y bonitos. Cuando de pronto me di cuenta que ya era tarde y empecé a caminar para irme ya a mi casa. Pero cuando iba pasando por un árbol de esos que están secos, había como una luz. Pero antes no había lámparas. No, hombre, ni soñar. Todo eso estaba muy oscuro y mira, no era nada tarde. Han de haber sido las 7 de la noche, pero en ese horario de antes, ya a esa hora estaba muy oscuro. Entonces me fui viniendo. Cada paso que yo daba estaba más cerca y se hacía más grande. Entonces me acordé que esas cosas pierden a uno. Me fui haciendo al centro del camino. Yo dije, ni más que me pierda. Seguí con el paso como pude, porque sentía un escalofrío bien feo. El cuerpo me empezó a pesar más y fui pasando por ahí y no se movió, pero estaba muy grande. Fui pasando y me fui alejando y como daba los pasos y se me iba quitando el escalofrío, yo sentía que se me quitaba y después seguí caminando y he de haber llegado en la madrugada a la casa. Seguimos caminando por la vereda cuando de pronto señaló unas piedras y me dijo, de esas piedras hacían falta para hacer la capilla. Pero no, allá por donde vivía cuando era muchacho no había. Pero contaban que unos fulanos buscaron una campana. Dicen que allá por esas casas viejas, sí, allá por los paredones de adobe donde aún había unos fogones de esos que usaban para hacer frijoles y tortillas, dicen que unos buscaron una campana. Fíjate que unos decían que uno de ellos soñó que había una campana enterrada. Luego buscó a uno de sus compadres y se fueron a las casas viejas, esas que están abandonadas, quién sabe desde cuándo. Dicen que empezaron a buscar, tumbaron paredes, escarbaron y se habían dado por vencidos cuando de pronto, por acción de haberse echado unos pulques, uno de los compadres se quedó dormido, tirado bajo un árbol, y dice que soñó que debajo de una pared grande que no habían tocado estaba la dichosa campana. Pero que en su sueño un hombre le decía que tenía que hacer una capilla y dedicarla al Santo Niño Jesús. Se despertó aún medio modorro por el pulque, le gritó a su compadre y le contó su sueño. Empezaron a escarbar y allí estaba la campana volteada, llena de monedas de oro y plata, de esas monedas que los del tiempo de los cristeros tenían, y como no pudieron gastárselas, las enterraron, y que por ahí debe de haber muchas aún, pues dicen que dieron el dinero para la capilla y ellos se quedaron con muchas monedas y dejaron la campana para que con ella se llame a misa. En eso se oyeron unos cohetes y me dijo, escucha, hasta acá se oyen los cohetes de la Virgen. Ha de ser ya el día de la Virgen, porque esos cohetes nada más los echan en su día. Me quedé escuchando y sí, los cohetes anunciaban quizá el rosario de la Virgen. Seguimos caminando, volteó hasta donde estaba un árbol grande de mezquite y me dijo, yo aquí me quedo. A mí, aquí me echaron la riata en el cuello y yo ando vagando en esta vereda. Muchas gracias.